Vamos a hablar de un tema que seguro entenderás y dirás, ajá, este es el saboteador, ahora entiendo por qué no avanzo. Vamos a hablar de este tema interesante. Un tema muy, muy interesante con respecto a tu mente, porque tu mente es maravillosa, es un software maravilloso, pero también en algunos casos se puede convertir en nuestro peor enemigo. Es decir, el peor enemigo puede vivir en nuestra mente. Sobre eso trata el tema de hoy, sobre todo generar una estrategia, cómo vencer a ese enemigo. ¿Sí? Que es tu mente, que se ha convertido en una especie de carcelero, una especie de crítico, una especie de profeta que está profetizando justamente calamidades en tu vida. Es decir, pues lo vas a comprender en esta media hora de transmisión. Vas a ver que va a estar muy interesante. Tu peor enemigo vive en tu mente. ¿Cómo identificarlo? Desarmarlo y, por supuesto, vencerlo. Nuestra mente, siendo maravillosa, amigos, hay veces ha sido mal programada. Y así como cuando vamos a un parque de diversiones, en un parque de diversiones vemos carritos chocones, ¿cierto? Esos carritos chocones están programados justamente para eso, para chocar, para friccionar, para los golpes, para las peleas, para los tumbos, para la fricción. Es decir, es una máquina con un software, imagínate, y nosotros tenemos un cuerpo físico, un avatar, y además tenemos un software que es nuestra mente, y muchas veces está programada para la fricción, para el choque, para la pelea, para perdernos, digamos, en este viaje maravilloso que es la vida, ¿cierto? A veces estamos programados para vivir como carritos chocones, friccionando, peleando, sufriendo, golpeando, agrediendo y no disfrutando de este viaje maravilloso que es la vida. ¿Podemos reprogramar, siempre como te decía, podemos reprogramar ese software? Por supuesto que sí. Y esa es la flexibilidad que nos permite nuestra mente o nuestro cerebro para reprogramar ese software y dejar de seguir funcionando como carritos chocones en la vida, porque los carritos chocones se van a estrellar inevitablemente. Y es decir, si funcionas con un software de esa manera, significa que tu software se ha convertido en tu peor enemigo. Interesante reflexión. Vamos reflexionando cómo está programado tu software en este momento. ¿Estás friccionando con la vida? ¿Estás friccionando en tus negocios, en tu relación, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus seres queridos, con tu familia, con las personas que viven en tu entorno? ¿Estás friccionando como un carrito chocón permanentemente? Entonces significa que tu software requiere recalibrarse. Y es maravilloso cuando empezamos a comprender que nuestra mente, funcionando como un software, por supuesto, nos permite recalibrarnos. Adelante. Claro que sí. El tema está muy interesante, pero como que cuando seguro escucharás tu enemigo, suena bastante fuerte, ¿verdad? Gracias. Enemigo. Yo creo que luego lo vamos a reconvertir a aliado, porque el enemigo sí que, ¿verdad? Resulta un poco así cansado, fatigado de vencerlo, ¿no? Y si nos damos cuenta que realmente es una voz que intenta protegernos, porque recuerda que detrás de cada conducta, de cada pensamiento, hay toda una historia detrás, ¿no? Hay una historia que nos habla de miedos, hay una historia que nos habla de culpas, hay una historia que nos habla de sentir que no merecemos, pasar cosas bonitas, pasar cosas buenas. Son muchas cositas que por ahí se han acumulado y que se ven reflejados como ese distractor, ese enemigo, entre comillas, que está constantemente haciéndonos pensar que las cosas buenas no nos pueden pasar, ¿no? Entonces, ese software es el que hay que modificar, hay que calibrar, porque tener una mente imparable no es un tema de suerte, no es un tema que hay algunos, pues les llega pues la estrella divina y ya, ¿no? Los compensan, ¿no? No es un tema necesariamente como muchas personas creen, ¿no? Wow, ¿qué tal mente tiene esa persona? ¿Qué tal seguridad? ¿Qué tal decisión? ¿Qué tal confianza? Tener una mente imparable, una mente que se es controlada o dominada, ¿no? O observada, diría yo, es un entrenamiento, es un entrenar. Y cuando entiendes que realmente tú puedes ser el gran entrenador de esa mente, manejar correctamente ese carrito que comentaba que, bueno, podría dejar de ser un carrito chocón, ¿no? Sino ser alguien que esté en el volante y maneje con dirección, con decisión, con determinación y siempre observando, ¿no? Te vamos a decir del por qué a veces creemos que la mente es la que dirige, porque cuando hablamos de enemigo, de esa mente ruidosa, decimos, ay, lo vemos como alguien que está fuera, ¿no? O sea, digo, sí, es alguien que me hace daño, es alguien, ¿no? Y creemos muchas veces de que es tan fuerte, tan grande que no la podemos controlar.
Y si supieras, yo creo que hay que partir de algo tan importante y fundamental, que muchas veces hemos confundido los roles en nuestra vida. Hemos confundido ese rol importante de pensar que la mente es la que gobierna la vida, es la que gobierna tus decisiones, tus acciones, que tu mente es la que va a tomar pues el timón de ese auto, ¿no? Y si nos damos cuenta que necesariamente este concepto ha sido equivocado, es decir, nosotros somos más grandes que la mente, ¿no? Es decir, somos seres con una gran conciencia que podemos tener el control de esa mente, ¿no? Podemos dirigir nuestra mente. Entonces, cuando dejamos de pensar de que, sí, es que la mente gobierna, la mente dirige, la mente elige, es cuando recién nos volvemos hacedores, creadores de una realidad, ¿no? Entonces, hay que empezar por este punto importante, porque de lo contrario estaremos como, pero es que la mente es más grande que yo, ¿no? No, la mente, tú eres más grande que tu mente, ¿no? Sino que nos hemos identificado mucho con la mente, hemos generado una identidad a través de la mente, porque sí es cierto, hay información que está ahí escuchándose, información que no se ha reprogramado, que no se ha actualizado y sigue hablándonos de una manera tan difícil que no nos permite seguir tomando decisiones, caminando, avanzando en la vida, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra mente se comunica con nosotros a través de precisamente de una voz, ¿no? Del diálogo interno, y te dice quién te crees que eres, te dice, por ejemplo, cuando quieres cobrar por un servicio, ¿quién te crees tú para cobrar por tus servicios? Vas a fracasar si piensas abrir un negocio o un emprendimiento, vas a fracasar. Siempre esa mente a veces se va al futuro y te dice vas a fracasar o no eres suficiente. Recuerda y te manda al pasado, recuerda la última vez que te caíste, que te equivocaste, recuerde. Y ahí, por supuesto, si tu mente está funcionando de esa manera, se está convirtiendo en un enemigo. No es precisamente que sea un enemigo, pero se está comportando, está generando ciertas, digamos, conductas tu mente, imagínate, como si fuera un enemigo, porque está enviando mensajes defectuosos, mensajes que no te van a permitir lograr tus metas, disfrutar la vida que tú deseas. Y los tres enemigos internos son justamente tres, y cada uno controla una parte de tu tiempo. Acuérdate, cuando hablamos de la mente siempre se va al futuro, se va al pasado, o también el presente. Para la mente, el pasado, el futuro, organiza todas las programaciones mentales en presente, en pasado y en futuro, ¿cierto? Es decir, son tres tiempos. Tu enemigo se organiza en tres tiempos y se convierten en tres tipos de enemigos, imagínate. Finalmente no es uno solo, miren ustedes, no es uno solo la voz. Se fraccionó en tres. Es decir, está en todas las líneas de tu tiempo, imagínate, ¿no? En tu pasado, presente y futuro. ¿Cómo es esto? Dirás, te harás la pregunta, ¿y cómo es que está ejecutando en los tres tiempos de mi línea de vida? Pues sí, porque hay uno que está en el yo actual, en tu presente, que te está hablando en este instante, por ejemplo. No, pero es que entenderé este mensaje y es que ¿cuándo lo voy a aplicar? Pero si otros ya están avanzando y yo continúo en el mismo lugar, no avanzo, mi economía, mi situación laboral, toda mi experiencia sigue siendo igual, entonces esta voz interna, que es tu enemigo, entre comillas, es que está operando desde el presente. Desde el presente está alertándote o te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que compararte, mira, el otro se avanza, mira, y desde este tiempo te habla. Y nosotros pues lo escuchamos cuando muchas veces no hemos repetido, porque recuerda, a nivel neuronal has grabado la frase no hoy día, sino la estás escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Nada más activas la misma voz años y años. Ahora, esta voz decíamos que se divide en tres tiempos. El segundo tiempo es en tu futuro. Es es como esa voz profética, le diría yo, ¿no? Esa voz anticipadora de desgracias, de vaticinios que siempre por lo general son negativos. De hecho, son negativos porque se anticipa constantemente a qué puede pasar y si te equivocas y si fallas nuevamente, ¿qué van a decirte? Mejor evítalo, protégete, cuídate, porque finalmente esa voz anticipadora lo que nos está pidiendo, pues detrás de esa voz es protégete, ¿no? Nos está hablando desde la protección. En realidad la voz, a ver si la escuchamos y nos damos cuenta qué nos quiere decir y cómo ha actuado permanentemente hace años, si siempre nos habló así,
es que siempre hemos estado en una sensación de amenaza interna, ¿no? O externa también. Y esto hace que la voz se haya, profundizado, se haya hecho cada vez más grande, se ha hecho más clara y que yo pueda escuchar y decir, oye, sí, puedo fallar, me puedo equivocar. Y si me equivoco, mejor todavía no empieces, ¿no? Esa es la segunda voz que también nos acompaña. Por eso te decíamos que no es solo una, son tres, ¿no? Y la tercera, ¿no? Sí, vamos recapitulando. Okay. Mira, el primero, como mencionó Ali, es por supuesto el que vive en el presente, el crítico interno, el juez despiadado, que te dice nunca, siempre te compara y nunca está satisfecho. Es un juez que vive en el presente y siempre está comparando y magnifica los errores, ¿sí? Magnifica tus errores. Es el número uno, el crítico interno que vive en el presente. Como te dije, se fracciona en los tres tiempos, la mente. Y el crítico interno te dice esto, no eres suficiente, mira a esa persona cómo avanza, y te compara, y te compara, y te compara. Ellos sí lo lograron. Y estas frases seguramente te lo has dicho en algún momento de tu vida, o quizás te lo estás diciendo en muchos momentos, o quizás ahora. Mira, el enemigo número 2 es el que se proyecta el futuro, el profeta, el Nostradamus, el que adivina el futuro de lo malo que va a ocurrir, anticipa el desastre, imagínate, vive en futuros negativos, te paraliza y te roba la acción, te quedas procrastinando, ¿por qué? Porque estás proyectando un futuro desastroso y para evitar ese fracaso no tomas acción, te está limitando, te está deteniendo, ¿por qué? Porque es un profeta, un adivino, digamos, porque siempre sabe el futuro, pero proyectando desastre. Y dice, mejor no lo intentes. Dice, y si te sale mal, y si te humillan, por supuesto, esto te genera parálisis por análisis. Son personas que están analizando una situación, pero nunca dan el paso para tomar la primera acción. El punto número 3, Ali, vendría a ser el enemigo, el guardián del pasado, el que se está proyectando siempre anda en el pasado, reciclando los eventos del pasado. Adelante. Esta voz es interesante, ¿no? Yo creo que es la que predomina muchas veces en la comunidad, en las personas, ¿no? Es el carcelero, yo lo llamo el carcelero. ¿Por qué el carcelero? Porque este carcelero hace que tú no disfrutes del presente ni del futuro. Es decir, te tiene atrapado, te tiene secuestrado en las experiencias del pasado. Y como te tiene permanentemente en esos eventos, situaciones, momentos, recuerdos, incluso traumáticos, es que no puedes ver más allá. No vas a poder avanzar porque sigues viviendo desde el pasado. Las personas que dicen, quiero crear un 2026 diferente, quiero crear un año distinto, con buena salud, con metas claras, pero no sé por qué pasa, porque tienen mucho arraigo, están sostenidos en el pasado. Son personas que por lo general, de hecho, todo su lenguaje siempre te habla de los recuerdos del pasado. A través de su lingüística, de su verbo, tú te vas a poder dar cuenta que dice, es que cuando yo viví, recuerdo, todo tiempo pasado fue mejor, ese tiempo que ya no da este tipo de espacio donde se daba, qué lindo era, ¿no? Entonces, wow, estas personas son que constantemente están ancladas en una historia de vida. Y esa historia que se ancló en su mente, ¿no? No ha rebobinado, no se ha actualizado, siguen viviendo desde esas experiencias y como es tan marcado ese pasado, muchas veces las personas reavivan el pasado fácilmente, ¿no? Porque es como si volviera a ocurrir porque permanentemente lo tienen tan presente en su mundo, en su presente, es por eso que otra vez simplemente van a reflejar en el mundo exterior cualquier situación que aparezca, va a decir, es lo que pasaba, es lo que sentía, es lo que ocurría, esto nada ha cambiado y esto es lo que... Entonces, tenemos las tres voces que permanentemente están determinando nuestra vida, están gobernando nuestro mundo, ¿no? ¿Y cómo salir de ahí? ¿Cómo empezar a generar que estas voces, porque las voces van a hablar? Ahora, el diálogo va a existir, me dirás, entonces, ¿cómo cambio y cómo derribo a los enemigos? Ale, a ver, dame una lanza, un arco, ¿qué hago? ¿Una espada? No. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es, identificar las voces y saber con cuáles de ellas yo me siento como, las he tomado de manera muy personal, he generado mi identidad, mi personalidad, con qué tipo de voces. Si es la voz que te alerta y te dice cuidado, hay peligro, entonces puedo estar somatizando ansiedad, muchos miedos y puedo estar evitando de hacer cosas
¿no? O ir por otros deseos, objetivos que yo podría estar teniendo porque me da parálisis, porque no avanzo, porque caigo en un bucle donde pienso y pienso y pienso y no doy los pasos que necesito. Y seguro lo vas a somatizar en tus rodillas porque son los pasos que no quieres dar. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Porque la voz va a existir. O sea, no se trata de, a ver, voy a exterminarlo, sino todo lo contrario. ¿Cómo yo vuelvo a estas tres voces mis aliados para poder hablarme diferente? Ahí está el kit del cambio. Sí, amigos, sí, efectivamente se convierte como un bucle, ¿no? Un bucle que está repitiendo, nuestra mente se convierte en una mente rumiante, que está que repite los eventos del pasado y eso, por supuesto, nos genera ansiedad, nos genera tristeza, angustia, dolor, miedo. Y esos bucles repetitivos, a mí me gusta graficarlo como los videos, no sé si has visto esos videos de TikTok, esos videos cortitos, que acaba el video y si no avanzas a un siguiente video, vuelve a reproducirse, acaba y vuelve a reproducirse, automático, se repite. Es un bucle interminable que se está repitiendo en esa plataforma, imagínate, de red social, ¿cierto? Y en nuestra mente, por supuesto, esos videos, imagínate, de lo que nos ocurrió en el pasado, que se repite. Es como un bucle repetitivo. Y eso, por supuesto, nos genera emociones, sensaciones y nos conecta con las situaciones emocionales de ese bucle que se está repitiendo, imagínate. ¿Cómo podemos hacer entonces para empezar a entender cómo está funcionando nuestra mente? Si ya sabemos que conocer al enemigo, imagínate, lo estamos graficando como enemigo, pero acuérdate que no es un enemigo, solamente hay que conocerlo, ¿sí? Para quitarle esa etiqueta también de enemigo, ¿sí? Pero es importante conocerlo, cómo funciona ese enemigo, entre comillas, entonces. ¿Cómo está funcionando? Se proyecta al pasado, al futuro, está en el presente, ¿sí? Y si es muy pasado, muy doloroso, por supuesto, ese pasado, esa emoción del pasado se hace presente en mi presente y nos genera, por supuesto, mucha distorsión emocional. Hay que empezar a tomar conciencia, empezar a convertirnos en el observador, ¿sí? Amigos, vamos a seguir explicándoles sobre este tema, pero antes quisiera comentarles sobre un tema también importantísimo, porque mañana jueves, tenemos el taller Mentalidad Imparable 2026. Transforma tu mente en 3 horas y toma el control de tu vida. Este jueves, 22 de enero, de 7 de la noche a 10 de la noche, hora de Perú. Sí, hora de Perú va a ser un taller virtual por Zoom de 3 horas, donde haremos justamente ejercicios para que empieces a activar esa mentalidad imparable que habita en ti, que ya esté en ti, está instalado, pero solamente quizás lo has olvidado. Hay que reactivarlo en todo caso, ¿sí? Y de eso trata este taller de Mentalidad Imparable 2026, para que este año sea maravilloso, que este año que aún está empezando, estamos 20 de enero recién, ¿no? Aún está empezando, imagínate, para que este año, al final del año, puedas decir misión cumplida cuando llegues al mes de diciembre de este año. Entonces puedes comunicarte, Ali, al 953-944-544. ¿Sí? Así es. Vamos entonces, compartimos nuestras coordenadas, es el 953-944-544. Mentalidad imparable para diseñar, transformar tu mente con ejercicios prácticos. Todo es práctico, todo es una experiencia sensorial de limpieza mental, emocional. Están cordialmente invitados. La experiencia está diseñada para ti, que te encuentras en cualquier país, ya sea México, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, donde te encuentres. Tenemos esta experiencia a través de lo virtual, que es una maravilla, ¿no? Bueno, están invitados entonces. Quiero también saludar a Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Saludo desde México, Rocío Carranza. Gracias, Rocío, por estar en la transmisión. También a Sunilda. ¿Cómo estás, mi querida Sunilda? La procrastinación es lo que me cuesta vencer. Sonilda, la procrastinación. Exactamente. Y eso es lo que vamos a trabajar este jueves. Porque la procrastinación, las personas muchas veces nos enfocamos en trabajar cómo dejo de postergar, por qué abandono, qué pasa, por qué sigo dejando las cosas a media. Lo que tienes que trabajar en ti, más bien, diría yo, es el programa. ¿Cuál es el programa? Si yo temo fallar, si yo temo equivocarme, si temo hacer el ridículo, si temo quedar mal, ese es el programa. Las personas muchas veces nos focalizamos, quiero ser más seguro, dame herramientas, a ver, dime qué tengo que hacer. ¿No?
dame, a ver, herramientas para dejar de postergar las cosas y abandonar. Pero ¿qué hay detrás de eso? Se convirtió en una conducta que no me gusta, ¿no? Que me hace procrastinar y abandonar. Pero ¿qué hay detrás? Detrás muchas veces está esa experiencia aprendida desde muy pequeños, donde el inconsciente grabó, se programó de esta forma y pensó muchas veces de que equivocarse era de fracasados, ¿no? Entonces hay que hacer un reencuadre de lo que significa el fracaso. Hay que cambiar el chip mental, hay que cambiar el software donde está ese programa con la experiencia que registraste y que hoy en día te hace dudar de ti misma, porque lo que abandonas, cada vez que uno va abandonando, va dejando a medias las cosas, pues eso debilita mucho más tu seguridad, debilita tu confianza, ¿no? Va dañando, va mermando poco a poco y eso hace que luego ya cualquier momento, evento, situación, objetivo se vea tan grande, ¿no? No se trata de objetivos o metas grandes, porque la mente le va a rehuir. Se trata de acciones concretas. Eso es lo que tenemos que hacer, acciones concretas, porque la acción te da seguridad, no es todo lo contrario. No es que estoy totalmente segura, bien sana y listo, y empiezo. Son las acciones que van determinando y cambiando tu gestión de la seguridad, de la confianza, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, es uno de los puntos que también se abordan en la experiencia de los jueves, ¿no? Exacto. Nuestra mente, pero también tenemos que vivir en un mundo de causa y efecto, ¿cierto? Si agarramos algo, lo soltamos, causa-efecto, se cayó y se puede romper, ¿cierto? Entonces, para empezar a reprogramar tu mente, tienes que empezar a tomar acciones también, por supuesto, acorde a esos trabajos mentales que también te vamos a proponer el día de mañana, ¿sí? Pero el inicio del cambio en la materia, en el mundo físico, siempre ocurre primero en la mente. Haces los cambios en la mente y después las acciones físicas se hacen mucho más sencillas. Ya te hemos explicado en otras transmisiones, inclusive cómo entrenan los deportistas de alta élite. De alta élite, imagínate un Cristiano Ronaldo. Primero, antes de la jugada, primero lo entrena en su mente. Él se imagina cómo está dominando el esférico, la jugada, la estrategia, se lo imagina. Lo va imaginando, lo va recreando y después lo toma acción y lo entrena. Sí, físicamente, sí, también tiene que tomar acción, por supuesto. Pero cuando toma acción se le hace mucho más fácil. Porque ya primero ya lo creó, ya creó el circuito neuronal en su mente, en una práctica, sí, por supuesto que sí, pero después toma acción. Porque no se va a quedar solamente en la parte mental, ¿cierto? Tienes que tomar acción para reforzar lo que trabajaste en el ejercicio mental. Interesante, amigo. Bien, bueno, este enemigo, por supuesto, siempre tiene una intención positiva, como mencionó Ali hace un momento, y no hay que llamarlo enemigo, ¿sí? Lo hemos graficado como enemigo ahora. Tu mente, cuando está trabajando con programas negativos, puede generar ese tipo de conductas, imagínate, funcionar como un enemigo. Pero en realidad quiere protegerte, ahí tiene una intención positiva atrás. El crítico, por supuesto, quiere que seas excelente, el crítico, y es justamente crítico porque te está retando, te está desafiando, pero hay veces no tiene la manera, digamos, adecuada, digamos, para que desarrolles esa excelencia, ¿no? El profeta quiere protegerte, el guardián quiere darte sabiduría, y fíjate que muchas veces el crítico, el profeta o el guardián te habla en el tono con el que te hablabas tu papá o tu mamá, porque ese crítico interno, ese profeta, ese guardián que quiere protegerte, al fin y al cabo es como la voz de tu padre que se convirtió ahora en esa voz interior, y te habla en el mismo tono, quizás con las mismas palabras, ¿cierto? Pero a veces nuestros padres no fueron, por supuesto, los mejores guías, digamos, ¿no? Que hemos podido haber tenido, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero hay que trabajarlo, entenderlo y hacer esos cambios, porque esa voz crítica muchas veces es la voz de nuestros padres que aún está activándose en nosotros y se ha fraccionado en 3 tiempos, como te comentamos hace un momento. Interesante, amigos, empezar a darnos cuenta cómo funciona nuestra mente, nuestra maravillosa mente, pero nuestra maravillosa mente es un recurso, es una herramienta. Hay que aprender hay que aprender cómo funciona esa herramienta maravillosa. Y cuando empezamos a entender cómo funciona esa herramienta maravillosa en nuestra mente, nuestra vida cambia radicalmente. Y el objetivo no es matar a esa mente que es el ego, ¿no? Al final esa mente programada es nuestro ego, no es precisamente aniquilar al ego. No es precisamente pelear con el ego, no,
es hacernos inclusive su amigo, entenderlo cómo funciona, entender sus miedos también, porque el ego, nuestra mente programada, quiere lo mejor para nosotros, pero nos aconseja muchas veces desde el miedo, ¿sí? Porque no quiere que suframos nuevamente, no quiere vernos caer nuevamente, ¿sí? Pero eso, si aceptamos mucho esos consejos, también eso nos paraliza y procrastinamos. Nos detenemos, no tomamos acción, nos quedamos ahí en esa zona segura que se llama esa zona de confort, que no es la mejor zona en la que podemos estar, ¿no? Por supuesto, entenderlo desde mi punto de vista es interesantísimo, pero entender que esa mente, que es tu ego, no eres tú tampoco, no eres tú. Desde la física cuántica se dice, y desde la sanación cuántica se dice que el observador modifica lo observado. Cuando comienzas a reflexionar y entender desde este punto de vista, comienzas a observar a ese enemigo, entre comillas, a ese enemigo que se va al pasado, al futuro y al que está en el presente, ¿cierto? Que te habla desde esos tiempos. Comienzas a observarlo y comienzas a observarlo tal cual como si estuvieses en un teatro, imagínate. Vas a una obra de teatro, ves el escenario grande, hay 3 actores, el crítico, el profeta y el guardián están ahí actuando en el escenario y ellos están discutiendo, están peleando, están elaborando, no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Pero tú estás ahí en la butaca, estás mirando ahí de tu asiento. Tú eres el observador, ¿cierto? Pero el tema ocurre cuando tú te identificas con los personajes que ves actuando en el escenario. No eres esos personajes. El problema de las personas ocurre que nos identificamos mucho con los personajes que están actuando, ¿sí? Y pensamos que somos ellos. Pero no, tú puedes verlos desde una tercera posición y en ese momento se activa el modo observador. Cuando cambiamos a modo observador, amigos, nuestra vida literalmente cambia. Nuestra vida literalmente cambia. Y ese, digamos, es el entendimiento y la comprensión que debemos empezar a activar. Claro que sí, es empezar a disociarnos, ¿no? Este término usado en programación neurolingüística que habla de cómo nosotros podemos desde una mirada, desde al frente, es decir, como que si fuéramos en la acera del frente y desde ahí observáramos la situación, incluso tus pensamientos, ¿no? A eso nos referimos hoy con el observador consciente, porque tu observador es quien dirige tu mente, la mente es solo la herramienta. Entonces, cuando observas, puedes ver y decir, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué estás tratando de decirme o cómo me quieres proteger? Bueno, en ese momento cuando yo soy la observadora y digo, sé que me quieres proteger ante esta situación, pero yo soy la adulta y ya puedo cuidar. Podrías responderte de esta manera, soy la adulta, tengo recursos, puedo cuidar, ¿no? Y eso inmediatamente luego le pones, si quieres, un nombre, le dices, mira, ya sé que eres el pensamiento del miedo, ¿no? A ver, eres tembloroso, hasta le podrías poner un nombre, ¿no? Yo así jugaba en mis inicios, le decía, tembloroso, ya, el miedoso, ¿no? Ya tembloroso, o si no le decía, ya vino la gelatina. Tienes que usar tu creatividad, de eso se trata, empieza a jugar, diviértete, no, ya vino, ya gelatina, el tembloroso. Bueno, ya sé que quieres protegerme, gracias, pero ya lo hice antes y sí puedo hacerlo hoy también. Yo ya lo hice. ¿Y qué hago inmediatamente? Para dejar de distraerme con los pensamientos, tú puedes hacer un ejercicio que es muy práctico de volver a anclarte a tu presente. Te regresas nuevamente. ¿Qué haces? Movimiento. Recuerda, no puedes estar conectado emocionalmente con algo negativo, escuchando eso negativo y mantenerte así, ¿no? Tú mueves el cuerpo, inmediatamente te desconectas de eso. Mueve, haz un movimiento, da un salto, estira los brazos, haz un movimiento de expansión, inmediatamente cambia todo, ¿no? O otro ejercicio que es muy práctico para mí, ¿no? Inmediatamente respiras, inhalas y exhalas. Inmediatamente identifica 3 cositas en el ambiente. A ver, sí, estoy viendo ese cuadro. Mira, tiene un dorado maravilloso en el centro. Estoy observando la iluminación. Wow, esta está mucho más proyectada y se refleja mucho más luz. Mira, ese cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? Nuevamente regresas al presente y sales del carcelero, del profeta,
y te vuelves aquí al presente, ¿no? Así es. Te liberas de esas dos voces, ¿no? Y vuelves a tu presente, ¿no? Yes. Ejercicios prácticos que tu mente sabe, te ayuda. Tácticas, estrategias, ¿sí? Bien, bien, Lucy, por favor, la imagen. Sí, básicamente para despedirnos y recordarles que tenemos este jueves 22 de enero, Mentalidad Imparable 2026, para que empieces a hacer los ejercicios que tu mente requiere para que se convierta en tu mejor aliado para este 2026. Ya sabes, puedes comunicarte al 953-944-544. Bien, muchísimas gracias. Que tengan una extraordinaria semana y nos volvemos a escuchar, ver, ¿por qué no sentir también a la distancia cuánticamente a través de PNL TV? Gracias a todo el equipo maravilloso que nos acompaña, con Lucy a la cabeza, nuestro querido maestro Edmundo Velasco, y nos vemos. Ah, y por cierto, tenemos Clear con el doctor Edmundo Velasco bueno, para el mes de mayo, ¿cierto? A los que puedan ver el video en repetición, recordarles a todos nuestros amigos de la comunidad latina, europea, de donde te ubiques, tenemos esta gran experiencia, el Clear, el curso top, estrella, máster de nuestro querido maestro, el próximo 15, 16 y 17 de mayo. Una experiencia de 3 días de mucha integración, de mucha liberación, de mucho descubrimiento, de mucha experiencia nueva, porque se cambian muchos paradigmas. Es maravilloso la esencia de este curso, que ustedes lo van a disfrutar en 3 días, donde también se va a ver el tema de magia infinita y muchos ejercicios que se van a compartir, movilizando energía de grupo también, que ayuda mucho más a cambiar desde nuestras neuronas espejo. Se va a hacer mucho trabajo profundo. Están todos invitados, igual al mismo número, el 953-944-544. Le agregan el más 51. Encantada de poder atenderlos, apoyarlos y resolver todas sus dudas para poder llevarlos paso a paso en este proceso de inscripción. Sí. Bien, amigos, ahora sí, muchas gracias y nos encontramos la siguiente semana, el próximo martes. Muchas bendiciones para todos. Gracias.